No hay ninguna duda que el amor es el tema central de la liturgia de este domingo. Vamos a ver tres dimensiones del amor que aparecen en el Evangelio y en la primera lectura también de este domingo, sobre todo en el Evangelio. El amor a los demás, el amor a Dios y una tercera dimensión que esa se comenta menos, pero que también vamos a comentar. El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús le dice que el amor a Dios, pero a la vez también le dice el amor, le añade el amor a los demás, que tenemos que amar a los demás como a uno mismo. Pues vamos con estas tres dimensiones del amor. Vamos a comenzar en primer lugar por el amor a los demás. Y no comienzo con el amor a los demás porque sea más importante que el amor a Dios, que el amor a Dios es lo más importante. Comienzo con el amor a los demás por algo que nos dice la Sagrada Escritura, que nos dice el apóstol San Juan. Si no amamos a los hombres a quien vemos, no digamos que amamos a Dios a quien no vemos. Por eso quiero empezar por el amor a los demás. Hoy en día está muy de moda, se habla muchísimo del amor a los hermanos, se habla muchísimo de justicia cristiana, de justicia social, de todo eso se habla mucho. Otra cosa es que eso lo vivamos, que esto lo llevemos a la práctica. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, y esto nos pasa a todos. Hablar es fácil, después ya vivirlo, llevarlo a la vida, a la práctica, a los hechos, eso ya nos cuesta más. Pero por lo menos que sepamos el ideal de vida, hasta dónde tenemos que llegar. Eso es lo importante, que sepamos hacia dónde caminamos, qué es lo que tenemos que vivir en la vida. Ya digo que se habla mucho de amor fraterno, de justicia social, de justicia cristiana, pero eso lo vivimos. Porque, por ejemplo, vemos en un campo de fútbol, vemos racismo, y esto se ve con muchísima frecuencia. Y eso es odio, pero odio público. Estás odiando a una persona públicamente y no te importa nada insultarle. Y a lo mejor allí hay niños pequeños que te están escuchando, que lo están viendo. ¿Qué ejemplo estamos dando ahí? Ya sé que esto no es que lo hagan muchas personas, pero hay personas que hacen esto. O le estamos negando la palabra a una persona, o le estamos negando la amistad a una persona y nos quedamos tan tranquilos. Eso es lo que más nos tenía que llamar la atención. Que cuando le negamos la palabra a una persona, le negamos nuestra amistad, no deberíamos quedarnos tranquilos. Tendríamos que pensar, es que yo no estoy viviendo lo que me pide el Señor, que es el amor a todos sin excepciones. Que no nos quedemos tranquilos. Si esto nos pasa en la vida, que no nos quedemos tranquilos. Porque si nos quedamos tranquilos, nunca vamos a poner remedio. Ahora, si la palabra de Dios cala en nuestro corazón, diremos, bueno, no estoy haciendo algo bien. Y cuando pensamos que no estamos haciendo algo bien, ya estamos abiertos a cambiar esa actitud. Por lo menos a ir cambiándola un poco. Y puede que con el tiempo la cambiemos del todo. ¿No será que no amamos tantos a los hermanos como nos creemos? Porque si amamos a unos sí y a otros no, aunque haya unos poquitos que no lo amamos, aunque haya una persona que no la amamos, que no la queremos, ya no deja de ser un amor exclusivo. Ya no es un amor total como quiere el Señor para nosotros. Y no podemos olvidar nunca de dónde venimos. Hemos sido creados, todos nosotros, a imagen y semejanza de Dios, con todo lo que esto significa. Que Dios es amor y que Dios ama a todos, incluso ha entregado la vida por todos nosotros.
Y si nos ha creado Dios a su imagen y semejanza, así también tendremos que tender nosotros a ser, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No vamos a ser igual que Él, pero tenemos que tender a eso, a ser semejantes a Él. Y en segundo lugar, tenemos que amar a Dios. El escriba le pregunta hoy a Jesús, y le pregunta una pregunta profunda, la pregunta que le hace el escriba. Casi siempre los escribas, en el Evangelio, los fariseos, preguntan a Jesús para ponerlo a prueba. Esta vez se ve que no. Este escriba no va intentando tenderle una trampa a Jesús, no. Es una pregunta que le afecta a él en lo profundo del corazón. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Que es lo mismo que preguntar, ¿qué es lo más importante de la vida? ¿Qué es a lo que más importancia le tengo que dar en la vida? Y ahí Jesús le contesta con esa oración famosa, la oración del Semá, oración que rezaban los judíos varias veces al día y que rezan los que son judíos todavía, que dice así: escucha, Israel, el Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El amor a Dios. Pero es que eso es lo que ellos creían del Antiguo Testamento. Pero Jesús añade algo más. Jesús dice: y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que añade Jesús. Por lo tanto, nosotros muchas veces hablamos del amor a Dios y del amor a los hombres, y bueno, hay que hablar así. Pero en realidad es un único mandamiento, porque son mandamientos inseparables, porque van totalmente unidos. Les leo literalmente unas palabras del Papa Benedicto XVI, o sea que no lo digo yo, lo dice el Papa. Dice así: amor a Dios y amar al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Ambos viven del amor a Dios. Qué importante es esto. Tal vez alguno de nosotros en este momento estemos pensando: sí, lo que estás diciendo está muy bien, pero qué difícil es amar a todos. Pero es que nuestro amor tiene que vivir del amor que viene de Dios. Porque para nosotros solos, por nuestras fuerzas, hay que reconocer que no es fácil amar a todos. Cuando te hacen alguna cosa mal, o alguna cosa muy mala, no tener rencor a esa persona, eso no es tan fácil. Para eso se necesita la gracia de Dios. Se necesita el amor que viene de Dios. Bien claro lo dice el Papa Benedicto XVI. Un amor sin exclusiones. Y en tercer lugar y último lugar, dice, hay algo también importante, Jesús. Y esto nos pasa muy desapercibido. Y parece que de este tema no queremos hablar. Dice ahí Jesús, y añade, amar a los demás como a uno mismo. Como a uno mismo. O sea, ¿qué se deduce de estas palabras de Jesús? Que también tenemos que amarnos a nosotros, que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y no nos tiene que dar vergüenza decir esto. Lo dice el Señor, ama al prójimo como a uno mismo. O sea, se deduce de ahí que también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y esto no es ser egocéntricos, creernos el centro del mundo. No, esto es pisar sobre la tierra. Esta es la realidad, que también tenemos que amarnos a uno mismo. Que valoremos que todos nosotros hemos salido de la mano de Dios, somos obra de Dios, somos una obra maestra de Dios. Y si Dios nos ama, es más, si Dios ha entregado su vida por nosotros, hasta el punto de entregar la vida, o sea que nos ama muchísimo, ¿quiénes somos nosotros después para no amarnos? Tenemos que valorarnos en lo que somos. ¿Y qué somos?
Somos nada más y nada menos que hijos de Dios, templos del Espíritu, redimidos en Cristo. Somos almas inmortales, inmortales en el sentido inmortales para el cielo, ahora que hemos celebrado estos días la fiesta de todos los santos. Inmortales para el cielo, no inmortales para el infierno, inmortales para el cielo. Este es el deseo de Dios, este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios. Es un plan grandísimo. ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos si valemos tanto? ¿Cómo nos vamos a cuidar nuestra vida, nuestra persona, si valemos tanto? Pues claro que tenemos que cuidar nuestra vida y nuestra persona, nuestra dignidad de hijos de Dios. Tenemos que valorarlo eso muchísimo, porque somos algo muy importante para Dios, porque somos algo importantes en sí mismo. Entonces, eso lo tenemos que valorar muchísimo. Y aquí se da una paradoja. Nosotros, que no podemos alargar ni un minuto de nuestra vida, sin embargo, somos inmortales. ¿Somos o no somos importantes? Claro que somos muy importantes, pero nuestra importancia estará siempre en relación con Dios. Si quitamos a Dios de nuestra vida, ¿qué somos? Seres que pasamos por esta vida y duramos 80, 90, 100 años y ya está, se acabó todo. Pero unidos a Dios, somos hijos de Dios, templos del Espíritu, redimidos en Cristo y almas inmortales que existimos ya para toda la eternidad. Pues que la liturgia de este domingo nos ayude a ir avanzando un poquito más en ese camino, el central de nuestra vida, lo más importante, que es el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a uno mismo. Que así sea.